17. Primera Timoteo 1:12 al 17 dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el contexto en el que el apóstol Pablo se encuentra en esta sección de la Escritura es que él recién ha salido de su primer encarcelamiento. Estamos en el año 63 después de Cristo. Ocurre la liberación del apóstol Pablo de su primer encarcelamiento, y al año siguiente que él es liberado, se da lo que es el incendio en Roma. Hay un incendio en Roma por el cual los cristianos son acusados de haber provocado eso, ¿no? Bajo el imperio de Nerón, todo esto se da, todo esto acontece. Y hermanos, después de esta fecha, después del 63 que el apóstol Pablo es liberado de su primer encarcelamiento, él continúa haciendo ministerio hasta su segundo encarcelamiento, donde se termina la vida del apóstol Pablo, que es el año 67. Ya, 63 es liberado, hasta el 67 está realizando ministerio, y es bajo esa ocasión que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo todas estas instrucciones sobre cómo él debe manejarse en la iglesia. Antes, recordándole en el primer capítulo que el ministerio que él había recibido de parte del Señor había sido para que él pueda expresar gratitud por todo lo que el Señor había hecho en su vida. Por eso le decía yo en un principio, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, hermanos, es gratitud. Nada es para que nosotros recibamos mérito de algo, en absoluto. Todo lo que hacemos tiene que ser con un corazón agradecido. Ahora, quiero que veamos entonces 3 puntos en esta noche: los motivos de la gratitud del apóstol Pablo, el pecado pasado que tenía el apóstol Pablo y la gracia presente que lo envolvía por todo lo que acontecía en él. Veamos los motivos de la gratitud. Motivos de gratitud. Hermanos, Pablo fue el tipo de persona que no solo daba gracias. Cuando nosotros venimos a la iglesia, muy probablemente siempre en nuestras oraciones está la palabra gracias Dios por un día más de vida. Gracias Señor por ser fiel. Gracias Señor por acompañarme. Gracias Señor por bendecirme. Gracias Señor por muchas cosas más, que no está mal expresar eso. No está mal decirle gracias Señor por todas las cosas que haces. A diferencia de eso, la vida del apóstol Pablo no tenía que ver con solo darle las gracias, sino que él era alguien que tenía gratitud en su vida. Es muy diferente dar las gracias por algo a tener un corazón lleno de gratitud. Dar gracias es un asunto puntual. Yo puedo darle las gracias aquí a algunas personas por algo en particular, pero eso no necesariamente significa que yo tenga un corazón lleno de gratitud. Tener gratitud es un estado continuo, es un estado de vida. A usted puede irle mal, pero usted puede estar con un corazón lleno de gratitud al Señor y decirle: Señor, estoy agradecido por todo lo que haces, aun cuando las cosas me van mal. Gracias, Señor, por el problema que me has permitido pasar. Alguien decía: bendito sea el problema que llegó a tu vida y te acercó al Señor. Bendito sea ese problema. Porque, hermanos, muchas veces, si no es a través del problema, no vamos al Señor. Y esos problemas son benditos porque el Señor utiliza eso para llevarnos. No es el tema.
Pero quiero que veamos los motivos de gratitud del apóstol Pablo, que son tres. En primer lugar, una de las motivaciones para que Pablo tenga un corazón lleno de gratitud es que él había recibido fortaleza en su vida. Fíjese el verso 12. Dice así: doy gracias al que me fortaleció. La fortaleza impartida por Cristo en Pablo es el tipo de fortaleza que se recibe luego de un conocimiento de que Cristo es suficiente. Cuando nosotros no entendemos que Cristo es suficiente en nuestras vidas, difícilmente vamos a tener un estado de gratitud en nuestra vida. La suficiencia de Cristo en la vida sería aquello que lo llevaría al apóstol Pablo a entender que todo cuanto él hacía o todo cuanto él podía hacer no era más que por el favor divino. Todos los viajes que había realizado Pablo, todas las personas que habían recibido a Cristo por la predicación que tenía el apóstol Pablo, todos los ministros que él había ordenado donde él había estado, todo eso, hermanos, dentro del pensamiento del apóstol Pablo era: lo he hecho porque he recibido la fortaleza de él. Por eso está aquí Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, le doy gracias al que me fortaleció. Porque la fuerza no es mía, la fuerza es del Señor. Decía alguien en el testimonio a través de los videos, ¿verdad? Yo no sé de dónde vienen fuerzas. Y muchas veces eso pasa, hermanos, en nuestras vidas. No entendemos cómo soportamos las cosas, pero las soportamos. No sabemos de dónde vienen las fuerzas, aunque quizás es incorrecto decir no sabemos, ¿no? Porque sí sabemos de dónde vienen, pero no logramos entender cómo es eso. ¿Cómo puedo sentirme con gozo? ¿Cómo puedo sentir que servirle al Señor es un privilegio cuando me va mal? Es algo paradójico, hermanos. ¿Cómo uno puede estar parado aquí enseñándole a tanta gente con un corazón roto? No les digo que me encuentre en esa situación, pero hermanos, muchas veces pasa de esa manera. Uno está cantando aquí, tu fidelidad es grande, pero estamos quizás desde abajo diciendo: ahora ya no sé cómo voy a resolver este problema económico. Pasa. Y lo que Pablo está enseñándole aquí a Timoteo es: mira, yo le doy gracias a Dios porque es Él el que me fortalece. Es Él el que me da la capacidad de lograr diferentes cosas. Usted debe recordar que el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. No es mía, es de Él. Puedo hacerlo todo. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy preparado, estoy capacitado. ¿Por qué? Porque la fuerza viene de Él. También Pablo va a decir en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 17, después de que él dice que muchos lo han abandonado, él concluye diciendo: pero el Señor estuvo a mi lado, para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Se da cuenta? Todo lo que hacemos es por el Señor. La fortaleza viene de Él. Como fariseo, el apóstol Pablo había sido formado en la ley como un hombre religioso que creía que todo era por sus méritos. Recordará usted que los fariseos tenían esa actitud. Ellos creían que por conocer la ley estaban más cerca de Dios que cualquier otra persona que no conocía la ley. Por eso en alguna ocasión, no recuerdo exactamente la situación de la otra persona, de este que había sido sanado, que era ciego pero que había sido sanado. Los fariseos y los sacerdotes le decían a este nos viene a enseñar a nosotros. Ellos tenían una actitud superior. Pablo pertenecía a ese grupo de fariseos. Es decir, antes de vivir en Cristo, Pablo tenía eso en su mente: todo lo hago por mí. No era todo lo puedo en Cristo que me fortalece, era todo lo puedo por mí, que yo mismo me doy la fuerza. Pero está reconociendo ahora, estando en Cristo, le doy gracias porque Él es el que me da la fuerza. Él es el que me da la capacidad de poder hacerlo. Él es capaz de decir, después de tantos dolores, después de tantas aflicciones, en 2 Corintios 12:9,
Bástate mi gracia, recibe las palabras del Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se da cuenta, hermanos? Somos débiles, somos frágiles, somos barro en manos del alfarero. Somos personas que podemos rompernos en algún momento. Y dice también el apóstol Pablo que él tiene el tesoro en vasos de barro. ¿Qué hace el barro cuando se cae al suelo? Se quiebra, se rompe. ¿Y sabe qué es lo lindo de que nosotros seamos barro en manos del alfarero y que cuando en algún momento nosotros nos rompamos y entendamos de que lo que contenemos en nosotros es el evangelio? Es que cuando nosotros nos rompamos, nosotros no vamos a estar lamentándonos por ser creyentes, sino que cuando nos rompamos, ese contenido dentro de nosotros se dispersa, como el agua se dispersa. Cuando el vaso lleno de agua cae, el agua se dispersa. Y así debe ser, hermanos, nuestras vidas. Que cuando este barro se quiebre para dispersar la gracia del Señor, para dispersar el evangelio del Señor. No solo Pablo tenía fortaleza impartida, sino que también dice que una de las razones, uno de los motivos por los cuales él tenía una actitud de gratitud, era porque él había sido tenido por fiel. Fíjese en el texto: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y esto no tiene que ver con méritos, como le decía hace un momento, sino que es más el concepto de ser visto como alguien digno de confianza. Alguien que ha caminado firme en el Señor, digno para hacer las cosas, no por él, sino por lo que el Señor ha hecho a través de él. Más adelante vamos a ver un texto bíblico donde el apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, es por su gracia que nosotros somos los que somos, y es también por su gracia y misericordia que ya no somos lo que solíamos ser antes. Y eso es lo lindo del evangelio, eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, el entendimiento en Él de que si había alcanzado algo, era solamente por la misericordia de Dios, de que si Él estaba puesto en el ministerio, era por la misericordia de Dios. Por eso el lema, hermanos: el servicio al Señor es un privilegio. El servicio al Señor debe causar gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es, ay Señor, ya voy a hacer, no. Es porque, Señor, quiero darte gracias por lo que has hecho por mí a través del servicio en el ministerio que usted está. Como decía el pastor hace un rato, ¿verdad? Que no sea la actitud de terminar, ya, quiero que se termine este año, porque una vez que se termine, se acaba mi responsabilidad en algún ministerio. Esa no es la actitud. La actitud debe ser, como decía también el pastor anoche en la reunión a los líderes, ¿verdad? Que nosotros, el día que dejemos de servir, sea el día que tengamos que ir a la presencia del Señor. Que el Señor nos halle sirviendo, hermanos. En tercer lugar, el motivo de gratitud del apóstol Pablo era porque él había sido colocado en el ministerio. Imagínense ustedes. En la mente del apóstol Pablo no estaba, ahora tengo que ir allá, ahora tengo que viajar, ahora tengo que visitar a estos hermanos, ahora tengo que ir a Corinto a resolver esos problemas, que no eran problemas fáciles, ¿verdad? Eran problemas muy críticos los que pasaban en la iglesia en Corinto. No, Pablo dice que había sido puesto en el ministerio, lo cual él le daba gracias al Señor. Gracias, Señor, por este ministerio. Poniéndome en el ministerio, dice el versículo 12. En Hechos capítulo 9, verso 15, nosotros encontramos la referencia de Ananías. Ananías tenía que ir donde el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se le dijo a Ananías, Dios le dijo a Ananías: ve, porque este es instrumento escogido para llevar su nombre, dice, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. A ellos tenía que ir. Ananías fue. ¿Por qué? Porque él había recibido la palabra del Señor diciéndole: este me es instrumento. Hermanos, ¿somos instrumentos en las manos del Señor?
¿Somos instrumentos o qué es nuestra vida? Fíjese que no se menciona el apostolado de Pablo, la posición, no se menciona. Se menciona ministerio, trabajo, obra. 1 Corintios 15:10 es la cita que le decía hace un momento. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice el texto, no ha sido en vano para conmigo. Antes, escuche, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Más que quiénes? Que los demás apóstoles. Pero fíjese cómo termina el apóstol Pablo este texto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que ocurre, hermanos. Los motivos de gratitud en la vida del apóstol Pablo eran tres: la fortaleza que le había sido impartida, haber sido tenido por fiel y haber sido puesto en el ministerio. Haber sido puesto en el ministerio. Ahora, veamos un poco el pasado del apóstol Pablo. Que si nosotros bien sabemos, el apóstol Pablo tenía un pasado de pecado. Pero ese pasado de pecado era pecado pasado, que ya no formaba más parte de su vida. Lucas 7:47 nos muestra un poco sobre la respuesta de muchos que, viviendo una vida moralmente buena, creen que Dios les perdonó poco. No, yo no era alcohólico, yo no era drogadicto, así que Dios no me ha perdonado tanto como a fulano. ¿Sabes de dónde lo ha sacado Dios a fulano? Hay algunas personas que se creen moralmente buenas. Pero fíjese, la lección en Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Nos da una lección a nosotros de que a quien se le perdona poco, poco ama. Y la antítesis de esto es que a quien se le perdona mucho, ¿qué pasa? Mucho también ama. Mucho también ama. Y Pablo había experimentado el perdón en muchas áreas de su vida, y eso producía en su mente gratitud. ¿Quién era Pablo? Pablo, dice el texto en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo. Blasfemo. Esto es que en las creencias del apóstol Pablo, él negaba la divinidad de Cristo. Negaba la divinidad de Cristo. No creía que Jesús era el Mesías. Por eso es que a los del camino Pablo los buscaba para matarlos, porque negaba también lo que estos creían. Como blasfemo, el apóstol Pablo había quebrantado la primera parte del decálogo, que son los 10 mandamientos. Pero el texto también nos revela a nosotros que el apóstol Pablo era perseguidor e injuriador. En este sentido, el apóstol Pablo quebranta la segunda parte del decálogo, que tiene que ver con el amor al prójimo. ¿Por qué? Nuevamente, el caos que había creado el apóstol Pablo para ir y encontrar a todos los creyentes era terrible, hermanos. Siempre tengo en mente que el aguijón que tenía Pablo en su vida, dicen algunos teólogos, que no era más que el recuerdo en la mente de Pablo de cómo eran los creyentes arrastrados y matados por causa de él. Algunos teólogos dicen, ese era el aguijón de Pablo, que cada vez que le llegaba el recuerdo a su mente de cómo había matado a los que ahora son sus hermanos, le causaba un dolor muy profundo. ¿Y no pasa eso acaso, hermanos, con nosotros algunas veces? ¿Alguna vez usted ha recibido un ataque de Satanás por el pasado que usted tiene o tenía? A mí me ha pasado 2 veces. No hace mucho fue la segunda vez, y la primera vez fue el 2017. Lo tengo siempre marcado esos momentos, porque son momentos muy fuertes, donde Satanás viene, te ataca, y lo único que llena tu mente es: mira, y mira lo que estás haciendo ahora. Recuerda lo que eras, y así estás haciendo las cosas. Y es duro, hermanos. Aquellos que han luchado con esos pensamientos en su mente me sabrán entender.
Y ese es el momento donde uno tiene que traer a la memoria las promesas del Señor. Traer a la memoria lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y volver a recordar, ya no soy lo que era antes. Soy lo que Cristo dice que yo soy ahora. Y eso calma y eso nos recuerda a nosotros que Dios de verdad es un Dios perdonador. Fíjese, Pablo no recibe lo que no recibe lo que merece. ¿Qué merecía Pablo por todo su pecado pasado? Merecía morir, merecía estar condenado y merecía irse al infierno, ¿verdad? Eso merecía el apóstol Pablo. Pero Pablo no recibió lo que merecía. ¿Qué recibió Pablo? Pablo recibió lo que necesitaba. ¿Y qué necesitaba Pablo? La gracia de Dios en su vida. Hermanos, eso es lo único que necesitamos nosotros para ejercer un ministerio y un servicio, reconociendo que es un privilegio y al mismo tiempo reconociendo que es gozo, porque es por la gracia de Dios que estamos donde estamos. Ahora, tercer punto, la gracia presente en la vida del apóstol Pablo. La misericordia es muy diferente a la gracia. No es lo mismo misericordia y gracia. La gracia quita la culpa, mientras que la misericordia lo que hace es quita la miseria a causa del pecado. Cuando uno falla, cuando uno se equivoca, cuando uno comete un error delante del Señor, uno se siente miserable. Uno se siente indigno de presentarse al Señor. Aunque muchos nos dicen que cuando nos equivocamos, pues es cuando tenemos que acercarnos a Él. Pero aquellos que sienten culpa por el pecado sabrán lo vergonzoso que es tratar de acercarse al Señor con la carga y la culpa del pecado y pararse frente a Él y decirle: Señor, perdóname. Es doloroso. Uno no quiere hacerlo, pero cuando uno lo hace, entonces recibe la misericordia del Señor, que nos quita la miseria a causa del pecado. Los pecados que había cometido el apóstol Pablo pueden ser grandes a nuestros ojos, hermanos, muy grandes. Podemos nosotros imaginarnos la vida de él y decir: de verdad que Dios trabajó bastante en la vida de él. Pero pensemos por un momento en nosotros. ¿Cuánto ha trabajado Dios en nuestras vidas? ¿Será que nosotros le hemos dado más trabajo a Dios que el apóstol Pablo le dio a él? ¿Será que a Dios le cuesta trabajar con nosotros? ¿Qué hay en nuestras vidas que necesitamos que Dios transforme? Fíjese que la gracia presente era una gracia abundante. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Hermanos, la gracia siempre es más grande que el pecado. Siempre. Siempre la gracia del Señor es más grande que el pecado. Cualquier pecado que nosotros podamos cometer, nunca nos olvidemos, hermanos, que la gracia del Señor es mucho más grande que nuestro pecado. Por eso dice Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras que nosotros estamos, hermanos, en un río de pecado, en Cristo nosotros, ¿sabe qué? No encontramos un río de pecado, un río de gracia. Encontramos un mar de gracia. Es un lugar donde podemos zambullirnos y disfrutar del amor del Señor. Fíjese el versículo 14. Dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia abundante. Lo segundo es fe en Cristo. La gracia que él había recibido lo llevaba al apóstol Pablo a tener una fe constante. Esta gracia de Dios, hermanos, nos capacita a cada uno de nosotros para poder creer en la suficiente salvación del suficiente Salvador. Le pregunto, ¿usted cree que Cristo es
un Salvador suficiente? ¿Usted cree que Cristo es todo lo que usted necesita? ¿Qué pasaría si, al igual que Job, nosotros perderíamos absolutamente todo el día de mañana? ¿Qué pasaría si el día de mañana los que somos hijos perderíamos a todos nuestros hermanos y todos nuestros padres? ¿Qué pasaría que a los padres perdiesen todo lo que poseen y todo lo que han luchado por muchos años y perdieran también a sus hijos? ¿Seguiría siendo Cristo suficiente para sus vidas? ¿O tendrían la actitud de la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete de una vez. ¿Es Cristo suficiente? Cuando Cristo es suficiente en nuestras vidas, hermanos, otra vez, la condición en la que nos encontremos no va a ser superior al estado de gratitud que se encuentre en nosotros para servirle a Él. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Continúa el texto, ¿verdad? Somos salvos por gracia. La gracia abundante, la fe en Cristo y el amor a Cristo es aquello que nos capacita, hermanos, para de verdad servirle al Señor con un corazón lleno de gratitud, entendiendo que es un privilegio servirle y entendiendo que eso me da gozo. Habrá escuchado usted el testimonio, nuevamente vuelvo con eso. Muchas de las maestras, porque creo que un solo varón ha hablado en los testimonios, ¿no? Pero muchas de las maestras y todos los maestros allí, una de las cosas que era en común era que se llenaban de satisfacción. Estaban contentos por lo que veían en los niños, en todos sus alumnos, lo que ellos conocían, cómo ellos crecían. Algunos decían semillas de fe, de esperanza, de amor. Eso es lo que hacemos todos nosotros, hermanos. El amor a Cristo, es por la gracia y la fe que podemos tener estos resultados en amor. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles lo siguiente. A ver. Que nuestra respuesta a la gracia de Dios sea siempre, hermanos, de gratitud. No una gratitud de labios, sino una gratitud de vidas rendidas a Él. Querido hermano y hermana, yo le animo que a partir de hoy no solamente le diga gracias, sino que a partir de hoy usted vaya a hablar con los pastores, vaya a hablar con los encargados del ministerio, y a través de esa conversación que tenga con ellos, usted le diga al Señor: gracias, Señor. ¿A qué estoy haciendo referencia? A que usted entienda nuevamente, es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio. Y es un gozo hacerlo todo. Y cuando usted vaya y hable con cada uno de los encargados del ministerio, les diga: quiero ser agradecido con el Señor, por eso quiero servirle en este ministerio. ¿Sí? Hermanos, ¿saben qué? Ustedes son grandemente bendecidos. La iglesia, 51 maestros, hermanos. Yo creo que eso es tan común aquí que parece que, y si quedan 40, estamos en serios problemas, ¿no? Pero hermanos, hay iglesias que tienen 40 miembros. Lo que iglesias tienen en miembros, ustedes lo tienen en maestros. ¿Se da cuenta la gran bendición que tienen como iglesia? ¿Sí? Ahora, tampoco eso debe llevarnos a nosotros a decir: no, ya hay 51 sirviendo, suficiente. No. La obra es grande, hermanos. Hay todo para hacer en la iglesia. Todo. Y yo no sé hasta cuándo, hermanos, vamos a estar sentados, ¿no? Y no me refiero a hoy día. Me refiero a nuestra vida en el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sentados? ¿Hasta cuándo esa banca va a seguir siendo su banca?
¿Sabe por qué siempre es su banca? Porque probablemente usted siempre llega ahí nada más y no se mueve hasta que termina todo. Y tal vez, no sé cómo lo estará tomando usted, pero ¿sabe qué? Es momento de que esa ya no sea su banca, que sea la banca de otro, y que usted vaya y haga otras cosas por el Señor. ¿Sí? Porque a eso nos ha llamado el Señor. ¿Sabe qué es lo que había hecho Andrés cuando él había sido llamado por el Señor? Él fue y le dijo a su hermano. ¿Sabe qué había pasado con la mujer samaritana cuando Jesús había tenido un encuentro con ella? ¿Qué pasó? Se fue a los de su pueblo y ¿qué les dijo? He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo era antes. Y toda esa gente, ¿qué decía? Ahora creemos, ya no solamente por tu dicho. Y antes de que Jesús hable con la mujer samaritana, dice la Escritura que a Jesús le era necesario, cosa que para los judíos no era necesario. Porque recuerde, la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? ¿Verdad? Porque entre judíos y samaritanos no se hablaba. Pero a Jesús le era necesario ir y salvar a una mujer. ¿Para qué? Para que a través de esa mujer se salve muchas personas más. ¿Me entiende? No se enoje conmigo.